Lean, amigo, ¿cómo estás? Muy Cansa. bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, primero agradecerte por la oportunidad por darnos la oportunidad de escucharnos, por acompañarnos en el curso, por toda la paciencia y bueno, y por aceptar acompañarnos online, también por embarcarte conmigo en esta aventura teórica práctica de forma online. Creo que es la primera vez para todos. Sí, es la primera vez, pero no, muy, muy contento, de verdad. Esta experiencia es muy chévere y espero que todos los participantes también estén disfrutando. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, Julián, bueno, primero felicitarte por la presentación, excelente. Yo creo que esta parte de todo lo que tiene que ver con la planificación digital 3D es de lo más nuevo que tenemos en Endodoncia y siempre es interesante. Yo creo que siempre es muy interesante porque es algo que muchas veces inclusive no vemos en el posgrado. Yo por lo menos cuando hice el posgrado todavía no se hablaba de esta planificación. Entonces es algo súper nuevo para todos. Y bueno, tenemos ya varias preguntas acá, te las voy a ir pasando. Perfecto. Nada más comentarles también a todos a los que están en vivo, que ya están haciendo varias preguntas, pero también ahorita les vamos a permitir hablar. Nada más le voy a pasar las primeras preguntas que hicieron escritas, porque bueno, están en orden, básicamente. Entonces, pueden ir haciendo esas preguntas si quieren en orden o pueden hacérsela en vivo si quieren también acá. Levanta la mano, lo que sea, y ahí les vamos a dejar hablar para el que quiera hablar o inclusive si alguien quiere aparecer. Primero te voy a pasar estas, Julián, que están por acá. Mira. Las que están acá en orden, ¿cierto? Eh, la primera es, si quieres, yo te las voy leyendo también para que la Listo. gente la escuche y ya así es más fácil para que tú interactúes y hables con ella. Este, ya nada más, espérate un momento antes de colocarte, Julián, de pasarte las preguntas, Julián. Pedro, cuando vayas a dejar que la gente hable, espera que le pasemos primero las preguntas a Julián para que no vaya a hablar alguien y se le adelante a los que están preguntando, nada más para que sepan. También antes de que Julián comience a responder, quiero agradecer enormemente a varias personas, primero a todo el equipo que nos ha estado ayudando, al equipo de marketing de nuestra clínica, también al de Julián, que juntos hemos estado haciendo máxima publicidad posible, hemos estado ayudando a las personas para que se inscriban, atendiendo todas las dudas. Hacerle también una mención y reconocimiento especial a Pedro, que es el que siempre nos ayuda en los cursos, de verdad. Definitivamente, Lo tenemos, definitivamente, sí. lo tenemos loco y ha sido quien ha enviado todo quien se ha encargado de hacer todos los envíos, es quien estuvo en contacto generalmente con Julián para juntos realizaron la parte de la impresión, después que Julián hizo lo de la planificación. Entonces Pedro, que no está apareciendo, ha sido una parte fundamental también para que podamos hacer este curso. Entonces, muchísimas gracias, Pedro, Gracias, Pedro. y a todo el grupo. Muy bien, Julián. Entonces, ahora sí, amigo, te voy a pasar las preguntas. La primera sería que en este caso el autotrasplante del canino, ese es el que presentaste de Frances Abella. Sí, ¿El canino, la endodoncia se realizó el mismo día del trasplante o después? ¿En qué momento ellos, se lo, realizó re- la endodoncia y cuáles serían tus recomendaciones en este aspecto? ellos la realizaron a las 2 semanas. En ese caso, al igual que el mío, yo también la realicé a las 2 semanas. Se puede hacer antes, es decir, en ese caso, el caso del canino, no era posible hacerla antes porque el canino estaba impactado, estaba dentro del maxilar. En mi caso, el diente sí estaba erupcionado, pero por la posición en que estaba era muy posterior y estaba con una vestibuloversión muy grande, entonces yo también decidí hacerlo cuando ya lo había trasplantado al sitio de la zona del 36, porque iba a ser más cómodo de hacerlo así. La recomendación, si se hace después del autotrasplante, es que sea a las 2 semanas, entre 2 a 3 semanas posterior al autotrasplante, porque ya ha habido en ese momento esa cicatrización inicial, ese primer estado en donde el diente va a tener, no va a tener tanta movilidad inicialmente, entonces va a tener esa estabilización primaria, por eso se hace aproximadamente a las 2 semanas. Si es posible hacerlo antes, no hay ningún problema, se puede hacer
un mes antes, 15 días antes, 2 semanas antes de hacer el autotrasplante, y ya el diente pasaría con la endodoncia hecha, que sería lo ideal, ¿no? Lo más cómodo, Sí. pero no siempre se puede hacer así. Una pregunta que yo te quería hacer con respecto a eso, Julián, es, porque existe cierta, no una controversia, pero existe un debate entre si se debe hacer antes o después. Y mi pregunta vendría más enfocada a lo siguiente: si tú si tú intentas hacer la endodoncia antes, ¿ok? Y por X o Y no consigues hacer, no terminas de hacerla por la dificultad, a veces son terceros molares y que vas a hacerlo, entonces se te complica. ¿No tendrías todavía la opción de cuando lo saques hacerle cirugía? A que si lo Como, haces al contrario, exacto. la haces después, ya está colocado el diente en boca, entonces dices, bueno, ¿ahora qué hago? La dejo así. Digamos que en ese caso sí sería más fácil realmente primero tener el diente con la endodoncia, y si es necesario o no, se hace la cirugía en el momento del autotrasplante, como lo hice en mi caso. Si, por ejemplo, el diente es difícil de hacer la endodoncia en su posición original, como en mi caso, por eso decidí hacerlo después. Durante la exodoncia, como a nosotros se nos fracturó el ápice, por eso en ese momento hicimos de una vez la apicectomía y el sello apical y luego la endodoncia. Si por el contrario nosotros no hubiéramos tenido la fractura de ese ápice, sino que simplemente lo trasplantamos inmediatamente, muy seguramente no hubiera hecho apicectomía, sino simplemente a las 2 semanas hacía la endodoncia y listo, ahí terminaría. En este caso, como tuvimos esa fractura, por eso decidimos hacer la apicectomía durante el mismo momento quirúrgico. Ok. Gracias, Julián. Cuando haces, aquí da otra pregunta, Julián, cuando haces aquella penetración que estabas haciendo con la trepanación que estabas haciendo, en aquellas que le hiciste guiada, ¿cómo calculas la profundidad hasta la que vas a llegar? La profundidad se calcula en la planificación, es decir, que eso lo vamos a hacer mañana. Nosotros vamos viendo cómo va entrando, en este caso sería el implante, pero el implante es la fresa con la que vamos a penetrar. Esa profundidad depende a lo que nosotros decidamos penetrar, es decir, si la lesión tiene de profundidad 6 milímetros, tenemos que entrar hasta esa profundidad, o depende también de la posición de la raíz. Entonces la profundidad va a depender hasta dónde está la raíz, porque nosotros debemos cortarla completa. Por ejemplo, en el caso específico de cirugía. En el caso de cirugía, la fresa tiene que llegar hasta el final, o sea, hasta la parte posterior de la raíz para poderla cortar completo. Entonces depende del tamaño de la Pero, raíz y de la posición, la profundidad. pero ¿cómo haces más o menos para calcularlo? Porque no tienes tope ni nada, me imagino. Entonces, ¿cómo sabes La hasta dónde fresa tiene tope, la fresa tienes un tiene tope, tope? nosotros, exacto, nosotros Ah, pero el trepanador también le colocas un tope. exacto. Ah, Entonces él le va a dar el tope. El anillo que está impreso en la misma guía va a chocar básicamente con el tope de la fresa y ahí es donde se detiene. Entonces ese grosor de anillo es el que va a definir qué tanto va a profundizarse la fresa ya en el momento que nosotros estamos fresando. En la endodoncia, yo lo hago diferente, yo le pongo el tope de caucho. Entonces el tope de caucho me va a indicar hasta dónde yo voy a profundizar. Eso también lo sé en la planificación. Yo sé que en la planificación que el conducto inicia en el tercio apical, entonces mi fresa va a profundizarse hasta 21 milímetros. Entonces yo le pongo el tope de caucho 21 milímetros para no seguir profundizando más. ok, 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 gracias. Buenas tardes, doctor Julián. ¿Cuál es la velocidad y torque? Eso ya lo hablaste, pero bueno, lo repites, y por qué las recomendaciones que tú das. ¿Cuál es la velocidad y torque recomendado para usar esas fresas en un motor de endodoncia? Cuando estamos hablando de endodoncia guiada, específicamente para la fresa que vamos a usar, que es la Esteco, la velocidad máxima es de 1500, que es lo que nos recomienda la casa comercial. Yo la utilizo un poco menos, la utilizo a 900 revoluciones con un torque de 4, que es el mismo programa que en el motor está ya preestablecido para las Gates Glidden. Entonces la utilizo a esa misma velocidad y torque. Hay algunos que la utilizan en micromotor. El tema del micromotor es que la velocidad del torque no es controlado y tenemos más riesgo de fracturar el instrumento. Por eso yo les recomiendo que lo hagan con motor de endodoncia. Si estamos hablando de fresas trépano, o sea, para cirugía, ese lo hago es en motor de implantes.
Pero Ahí entonces utilizo, disculpa que te interrumpa, la velocidad y el toque va a depender del tipo de fresa que estás utilizando. sí, específicamente para la Esteco, entre 900 a 1500 máximo con un torque de 4. Sí, el motor de endodoncia. Y si estamos hablando de fresas quirúrgicas, de trépanos, como en los casos que les mostré, esa sí la utilizo en motor de implantes. Ahí Ujú. utilizo 1200 revoluciones con un torque de 40, porque ya ahí estoy trabajando es en hueso con una fresa mucho más gruesa que no tiene riesgo de fractura. Ok. Gracias, Julián. Eh, Acá otra pregunta, doctor, mil gracias. ¿Cómo determinas la vía de inserción para la guía? Bueno, todo eso lo vamos a hacer mañana y es básicamente la vía de inserción de la guía como tal. También el software nos da una herramienta muy chévere que nos marca cuáles son las interferencias que puede tener la guía al momento de llevarla a la cavidad oral. Entonces ahí nosotros en la planificación también definimos cómo va a entrar esa guía, si va a entrar completamente oclusal o va a tener alguna inclinación y el software nos va marcando en color rojo donde hay demasiada retención. Si hay mucha retención, nosotros visualmente empezamos a modificar la vía de inserción de la guía para que ella entre pues lo más pasiva posible sin que vaya a quedar suelta. O sea, ella debe tener retención, pero no una retención tan fuerte que no nos permita luego retirarla. Bueno, y ya que estamos hablando anteriormente te lo iba a hacer, pero te pasé primero la pregunta hablando de la fresa. Al momento de entrar, Julián, con la fresa, ¿entras de una vez o vas poco a poco en movimiento de entrada y salida? ¿Cómo es el movimiento que se hace? El movimiento es pasivo continuo, es un movimiento no de picoteo, sino movimiento penetrante. Yo lo hago muy despacio porque realmente la idea es que no se genere calor durante el proceso. Siempre se está irrigando, pero de todas maneras, si yo lo hago muy fuerte, pues uno, puedo fracturar el instrumento. Dos, si lo hago mucha presión, también puedo generar sobrecalentamiento. Yo personalmente sí voy tomando radiografía, o sea, no llego directo hasta el tope, sino que llego hasta un punto, tomo radiografía y ahí continúo. Entonces eso también pues lo va dando la experiencia. Si ya tengo mucha experiencia, puedo ir completo, derecho hasta el tope, pero si estamos empezando, es mejor ir tomando radiografías para estar 100% seguros que vamos por la vía de inserción correcta. Claro, claro, es un poco diferente y esto va a ser más que todo para práctica, pero por lo menos simula un poco la situación clínica. Pero bueno, lo que estuvimos hablando también para comentárselo a la gente que al inicio cuando comenzamos a probar las guías y eso, Pedro y yo, nos íbamos de una vez y muchas veces nos íbamos desviados. Y cuando comenzamos a hacerlo pasivamente, poco a poco, pasivamente, poco a poco, siempre llegábamos Al al lugar donde sí. al incisivo que tú mandaste con calcificado. Y hay otra cosa, por ejemplo, en los modelos, y se van a dar cuenta, el modelo es mucho más flexible que un diente real. En el diente hay menos riesgo de esa desviación. En el modelo, si nosotros palanqueamos un poco, Y un o sea, poco hacemos es más fácil desviarse porque realmente es mucho hace más blando. hace más difícil en el modelo que en el diente. Exacto, exacto. Y si es mejor hacerlo poco a poco, ir tomando radiografía. Lo chévere del modelo es que como es transparente, pues es como si estuviéramos viendo la radiografía a medida que lo vamos haciendo. Claro, claro. Otra pregunta, Julián. Hola, saludos. Pueden hacer todas las preguntas que tenemos tiempo, ¿ok? Por eso pusimos el tiempo holgado para que puedan hacer todas las preguntas que quieren. Mañana también pueden repetir las preguntas que Claro, quieran en sí, vivo, inclusive si quieren. y Ok, muchas no, veces van surgiendo ahí mismo las sí, preguntas cuando uno no va hay planificando. limitaciones. Vamos, lo que le queremos decir que no hay limitaciones. Mañana también si tienen preguntas, pueden hacerlas también en vivo si quieren. Hola, saludos a todos. Tengo preguntas con respecto al sistema de fresado. Riesgo de accidentes, tipo fractura de la fresa. ¿Sería fractura de la fresa, riesgo de perforación o de desvío? Eso va a depender básicamente del diseño. Si el diseño no está bien realizado, si hubo alguna alteración al momento de hacer la tomografía, por ejemplo, todo eso puede influir en que tengamos ese tipo de fallos. Por eso es tan importante que sea una tomografía con buena resolución, que el escaneado quede muy bien tomado
porque muchas veces el escáner también puede generar errores como una impresión, como cualquier impresión. Si ese acoplamiento, que es lo que vamos a hacer mañana, ese match entre la tomografía y el escáner queda desequilibrado, no queda bien empalmado, también vamos a tener un riesgo de desviación y ahí podríamos tener una perforación. Si todo esto está bien alineado, está bien hecha la tomografía, el escáner, no deberíamos tener ningún tipo de desviación siempre y cuando pues hagamos un correcto diseño. Eso es súper importante. En cuanto a los accidentes que puedan ocurrir con la fresa, depende de seguir las instrucciones, básicamente. No palanquear la fresa, no utilizarla a una velocidad superior de 1500. Por eso el micromotor va muchísimo más rápido de 1500. De hecho, en algunos estudios y de los que alcancé a presentar, en algunos utilizaban micromotor. Entonces ahí hay que ser muy precavido en no ir tan rápido porque se puede fracturar. Y más por lo que estamos trabajando en dentina calcificada, que es muy dura, muy, muy dura. Entonces ahí podría haber ese riesgo. Por eso es mejor que lo hagamos con el motor de endodoncia y vamos a 900, a 1000, realmente es una velocidad controlada con un torque controlado y ahí vamos a ir disminuyendo esos posibles errores. Chévere. Julián, una cosa que quería comentar, no sé qué piensas tú al respecto, eso yo también voy a hablar un poco en enero, pero ya puedes adelantarnos algo. Y también nos ayudaría a nosotros para la planificación o para quien va a imprimir o para quien va a mandar a imprimir. ¿Existe alguna importancia de la resolución de la impresora a la hora de imprimir la guía? Porque nosotros lo que vimos era que en algunas, sabes que nosotros tenemos varias impresoras, las que imprimimos los dientes que tienen mayor resolución y unas que imprimimos cosas mayores que tienen menor resolución. Y lo que vimos fue cuando estábamos imprimiendo las guías, claro, no sé si sea igual para los dientes, que algunas guías no calzaban en el modelo. Y entonces pensamos que era que estaban mal los STL, pero cuando lo imprimimos en las guías que imprimían a mayor resolución, calzaban perfecto. Sí, Entonces, eso, eso nos eso, llevó a eso pensar, afecta. dijimos, eso nos llevó a pensar, dijimos, como pensamos Pedro y yo, dijimos, la resolución tiene que ver también de la impresora propiamente dicha. Entonces, tal vez eso te podría llevar a pensar que cuando lo mandas a imprimir en algún lugar, te mandan la guía o algo y no calza y dije, ay, tomé mal la impresión o hice mal la tomografía y resulta que puede ser también un La, error imp- la im- la impresora, sí. De hecho, hay muchos factores que pueden afectar eso, incluso hasta a veces el clima afecta Ujú. la resina. La Esa es resina otra puede cosa tener disculpa que más te interrumpa, expansión. esa es otra cosa que te iba a decir. A veces no estaban saliendo y decíamos, bueno, estamos haciendo algo mal y era que está muy frío aquí. Ahorita tenemos que poner para imprimir el aire caliente, bueno, aquí en Europa caliente, caliente, el Sí, cuarto. eso afecta porque así como las resinas con las que hacemos obturaciones también tienen cierto grado algunas de contracción, estas resinas también. Las resinas también tienen su propia resolución. Hay resinas de mayor resolución que otras, aparte de la impresora. O sea, una cosa es la impresora, porque la impresora también, a medida que polimeriza cada capa, tiene su resolución. Hay impresoras mucho más sofisticadas que otras, al igual las resinas, hay resinas con mayor resolución, entonces uno se debe fijar que la resolución que trae la resina, que dicen, todas las resinas dicen más o menos cuál es la resolución de cada capa, sea compatible con la impresora. En la impresora y en el software de impresión, también la mayoría ya vienen precargadas las marcas de las resinas, entonces uno debe verificar que la resina que está utilizando esté precargada en ese software para que sea compatible. Entonces, todo eso también puede afectar el tema de la estabilidad de la guía. Gracias, Julián. Otra pregunta que te hace por aquí, si las fresas son reutilizables. La casa comercial recomienda que sea de un solo uso. Sí se pueden reutilizar porque tienen la posibilidad de esterilizarse. La cantidad de usos va a depender del estrés que sufra el instrumento, igual que las limas. Por eso es tan importante la refrigeración y el control de velocidad. Si la fresa se utiliza, por ejemplo, con micromotor, muy seguramente va a tener muy pocos usos, mientras que si se utiliza con motor de endodoncia, con un torque y una velocidad controlada, probablemente vaya a poder ser utilizada varias veces. Yo he utilizado una misma fresa hasta en 5 casos sin ningún problema. Ahí el tema es que
no la doblen, porque muchas veces, como es un instrumento tan delgado, 1 milímetro, si se dobla, ya, ahí se perdió. Y ahorita la que les mandamos, que la cuiden bastante, porque es bien difícil de conseguir. La casa comercial es un poco complicada Sí, sí, para mandar realmente. las fresas y de conseguir, sí. Y Un los poco. anillos también se pueden reutilizar, son de titanio, se esterilizan. Lo importante es que los retiren de la guía porque muchas veces hacen el procedimiento, botan la guía y se les Y botan olvidó el que ahí estaba pegado el anillo. Eso es importante también lo que le iba a decir. Nosotros le colocamos en el kit que les mandamos, el anillo ya se los colocamos en la guía, dentro de la guía para que no se fuese a perder el anillo por cualquier cosa durante el envío. Ya viene dentro de la guía, o sea, ya está insertado en la guía. Entonces, después que termine la práctica con nosotros en enero, cuando la vayan a hacer, cuando la vayamos a hacer, cuando la hagamos, quiten los anillos, que son 2 anillos que les mandamos, ¿ok? Quiten los 2 anillos y se quedan con la fresa. Entonces, bueno, esa fresa les va a servir para cuando tengan futuros casos, la puedan reutilizar como les está diciendo Julián. Exacto. Además que en resina es mucho más suave Sí, en que en el... resina es casi imposible que se rompa, o sea, realmente eso es lo bueno, lo bonito que van a poder hacer la práctica y la fresa les va a quedar prácticamente nueva. Claro. Otra pregunta acá, Julián. Te están diciendo, te voy a leer específicamente lo que te están diciendo. Felicitaciones, doctor Julián. Le saluda otra Tomasina. Desde Bucaramanga, yo conocí a esta Tomasina, la conocí. Desde Qué, Bucaramanga, Marta Barón. Ella puso el nombre, entonces por eso te qué estoy diciendo. alegría, saludos. ¿Qué ítems hay que agregar al costo adicional al tratamiento endodóntico? Cuando lo mencionaste fue muy rápido, disculpa. ¿Y en qué Sí, porcentaje puede aumentar todo ello? aumenta costos, yo le aumento realmente solo la fabricación, la impresión, o sea, la guía. Porque ya los otros costos, es decir, la tomografía y el escáner, el paciente se los debe ir a realizar a otro lugar, o sea, eso no es directamente en mi consultorio. Entonces, los costos míos del tratamiento es la guía quirúrgica básicamente. A la guía lo que exactamente lo que Exacto. No le cobro, digamos que la fresa, el anillo, porque esos son instrumentos pues que yo ya debo tener, así como una punta de ultrasonido, como cualquier otro instrumento. Simplemente le cobro adicional el diseño con la guía ya impresa. Ok, ok. Las fresas sirven para perforar coronas de circonia, disilicato, metalporcelana. De ser negativa No, la respuesta, que sugieres en estos casos? no. En ese caso, lo que hacemos es, primero, como mostré en uno de los casos, a través de montamos la guía, marcamos puede ser con un esfero, con un lápiz, marcamos dónde se va a hacer la penetración. Primero rompemos ahí con una fresa de diamantes y vamos a perforar una corona o incluso el esmalte. Montamos nuevamente la guía y ahí sí, cuando ya hemos roto la corona o el esmalte, ahí sí podemos penetrar con la fresa Esteco. Si nosotros intentamos romper esmalte, o sea, un diente que esté totalmente intacto, o una corona, vamos a romper la fresa porque ya no tiene capacidad de romper ese tipo de materiales. Ella solo puede penetrar en dentina calcificada, o en un poste de fibra de vidrio, por ejemplo, que ese es el estudio que nosotros ahorita estamos realizando acá en Colombia para eh, retirar postes de fibra de vidrio que pues tienen la dureza no es tan tanta como si sería una corona. Me gusta este tipo de preguntas, porque te hace la pregunta y ya te dice, si no, entonces dime qué. Entonces ya te responde y de una vez ya te di. Otra pregunta acá es, ¿se podría tomar una impresión con material pesado y liviano? Así el laboratorio lo digitaliza como las coronas de circonio. En estos casos no tiene cargo adicional. En Caracas, ¿con cuál laboratorio podríamos trabajar y cuál es el costo aproximado? Si conoces a alguien, bueno, pero escúchame también, pero Julián está cerca también. O sea, lo tienes al lado en Colombia. El envío a Venezuela desde Colombia no debe ser muy. No, realmente se puede. Por ejemplo, nosotros podemos acá, lo que se puede hacer es, se toma una impresión en silicona, idealmente, una muy buena impresión, se hace el vaciado. Ese modelo se manda al laboratorio para que ellos lo hagan en un escáner de mesa, que son los escáner pequeñitos que mostré en una de las diapositivas. Y ahí ellos lo que hacen es enviar de vuelta por correo ya ese mismo modelo, pero en STL, o sea, digitalizado. Si no está la opción de hacer el escáner intraoral. Si, por ejemplo,
me mandan a hacer una guía acá en Colombia, nosotros les podemos enviar ya la guía terminada. Nos envían son los archivos vía correo electrónico. Nosotros acá la diseñamos, la imprimimos y la mandamos, así como se envían los modelos de la práctica. como Eso si fuera también listo es para la una práctica. opción. Lo importante es que esa impresión que tomen esté muy bien tomada, idealmente en silicona, que no pase mucho tiempo entre el momento de la impresión y el vaciado, porque ahí ya pueden haber alteraciones. Entonces la idea es que eso sea un proceso muy corto para que no vaya a haber ninguna alteración del modelo. Pero otra pregunta, Julián, ¿es posible hacer, así como se imprime la guía y todo, imprimir un modelo del caso y practicarlo antes de hacerlo en el diente? Sí, eso lo vamos a hacer mañana. Yo les voy a enseñar a segmentar el modelo óseo del paciente, o sea, todo el maxilar, por ejemplo, o segmentar una parte del maxilar para hacer primero la práctica antes de. Yo, por ejemplo, la primera vez que operé un paciente guiado, imprimí el modelo óseo, hice la cirugía en la mano, básicamente para calibrarme, y luego ya lo hice en el paciente. Entonces, eso también mañana lo vamos a aprender, cómo segmentar ese modelo para que puedan practicar antes del procedimiento. Porque eso que está comentando Julián, que yo también, por eso le estoy haciendo la pregunta, es porque, por ejemplo, quienes tenemos impresora, y les recomiendo, siempre vale la pena, quienes tenemos impresora en la clínica, muchas veces también se puede hacer, claro, tienes que tener una impresión del paciente o un escáner digital. Escanean, en nuestro caso nosotros escaneamos el paciente digitalmente y lo que hace nuestro protecista es que está imprimiendo el diente, practica la restauración y después se la hace al paciente en la En boca boca. o inclusive le hace la restauración de resina y después se la coloca al paciente de una vez en la, o sea, ya la tiene, la pula y se la coloca, se la segmenta al paciente directamente cuando el paciente viene a la consulta. Sí, Entonces también. eso es lo bonito del tema digital, que uno puede como casi que hacer el procedimiento en un software, hacerlo muchas veces y cuando ya pasa a la realidad, pues va a ser más fácil hacerlo y para el paciente va a ser más seguro. Ya lo tienes en la mente. También Exacto. a veces levantar paredes, por ejemplo, cuando esas elevaciones de márgenes que tienes que hacer o ese tipo de cosas. En el caso de la cirugía, ¿el hueso lo mantienes hidratado en cuál solución? En lactato de Ringer o en solución salina durante la cirugía y luego se lleva y se coloca nuevamente. Colocas nuevamente. Ahí es súper importante es siempre fijarlo muy bien. El tema es que si ese hueso, ese autoinjerto no se fija bien, se va a formar un secuestro y se va a fistulizar. O sea, el paciente lo va a tomar como un cuerpo extraño. Entonces es importante que quede bien, muy bien fijado o poner una membrana de colágeno sobre él para que él no se vaya a mover. Esa es la recomendación en ese caso. Perfecto, gracias, Julián. Los aros metálicos, ¿cómo se adquieren? ¿Dónde se pueden comprar? Y al momento de la atención del paciente, ¿cómo saber cuál es el aro que corresponde? El anillo metálico ya viene con la fresa, porque es un único anillo por cada fresa. Él tiene el mismo diámetro interno de la fresa. La fresa tiene 1 milímetro de diámetro y ese anillo o ese casquillo tiene también 1 milímetro de diámetro interno para que ahí entre la fresa haciendo fricción. Entonces ella viene básicamente con el anillo. Perfecto, gracias, Julián. ¿El lavado y curado de la guía lo realiza el mismo escáner? No, el lavado y curado, nosotros lo hacemos con una lavadora que también las venden aparte de las impresoras. Se parece mucho a la impresora, es como una impresora, pero tiene un depósito donde se coloca agua o se coloca Sí, es como una alcohol mini, es como una isopropílico. mini, es como una mini lavadora. Una mini lavadora que primero lava todo, le retira esa capa inhibida de polimerización y luego a través de luz ultravioleta se activa y ella va a terminar de darle mejor polimerizado a la guía o al modelo. El escaneado es totalmente diferente, ¿no? O sea, esa parte, primero, para poder realizar el diseño y realizar una guía, tenemos que tener el escáner o el escaneado y los archivos DICOM de la tomografía. Claro, una recomendación para quien preguntó y también para todos. Nosotros compramos, es de Anycubic, compramos una lavadora que se llama Wash and Cure, que viene junto.
O Ujú. sea, viene todo junto. Entonces, es una lavadora y ya viene de una vez la misma. Ella misma es lavadora y es fotocurar, sirve para fotocurar. Entonces, puedes usarla, eso que está diciendo Julián, que tienes ya la mini lavadora y colocas todo adentro y ya va lavando. Después la quitas y tiene una ruedita. Entonces, puedes colocar ahí en la ruedita lo que quieres fotocurar y también fotocura al mismo tiempo. Es súper práctico. Entonces, Sí. vale bastante la pena. Otra cosa, Julián, es, usted comentó que la fresa trépano se utiliza en motor de implante a 1500 revoluciones por minuto, sí. Pero no escuché bien el torque, ¿se refería a 4 newton o 40? 40. Cuando es para cirugía, lo utilizamos con un torque alto que solo nos da en este caso el motor de implantes, que sería 40. Nosotros la utilizamos más o menos a la misma velocidad y torque que se utiliza para implantes, porque acá ya estamos es penetrando hueso. De hecho, penetramos tanto hueso como diente, porque yo hago la osteotomía y apicectomía en un solo paso, o sea, totalmente guiada. Entro directamente con la fresa y voy trepanando. Ahí sí sigo derecho, o sea, en el caso de cirugía no voy tomando radiografía, sino que yo entro hasta el tope. Entro completamente recto a través de la guía y hasta que llega al tope paro y ahí ya retiro la fresa y sale todo, como en las fotos que les presenté, sale completo. Muchas veces sale completo el ápice pegado con el hueso, con la lesión. Entonces ahí debo utilizar un torque bastante alto porque pues debo romper hueso y toda la cortical de hueso y hacer la pisectomía. Aquí están escribiendo también, muy buena la clase, felicitaciones. Realmente estuvo muy buena, Gracias. muchísimas gracias. Quiero hacer una pronto, la paciente es mi mamá. Bueno, si nos mandan los archivos en enero, yo creo que podríamos hacer una Podemos planificación. planificarlo, sí, Claro, se las mandamos a todos los participantes y juntos planificamos, si quieres, obviamente, y si tu mamá sí, también me permite, parecería chévere. hacemos la planificación del caso de tu mamá también, uno para practicar, se las mandamos a todos, si nos permite, y hacemos la planificación. Te dejamos eso ahí para que si quieres después nos avise, pero ya que estamos aquí haciéndolo, podríamos hacerlo tranquilamente. ¿Alguna sugerencia a la hora de pedir las tomografías en cuanto a resolución? Me pasa en la clínica que no siempre son tan nítidas. Sí, ahí es importante que como máximo tenga cada corte sea a 1.5. Si los cortes son mayores a 1.5, vamos a perder mucha información. Lo ideal es que sean cortes incluso menos, 1 milímetro, 0.75. Ya ahorita hay tomógrafos que están haciendo segmentaciones a menos de 0.75, que es altísima resolución. Entonces es importante que tenga alta resolución. En el caso de cirugía y endodoncia guiada tenemos que hacer el maxilar completo. Eh, Muchas veces ahí se sacrifica, cuando se hace maxilar completo, se sacrifica resolución, porque entre más pequeño sea la ventana de adquisición del tomógrafo, va a tener más resolución. Pero nosotros para poder planificar necesitamos el volumen completo, o sea, el maxilar completo para poder acoplar tanto la superficie del maxilar del DICOM, o sea, la tomografía, como el escáner. Entonces, si tenemos una tomografía de una zona de 3 dientes y vamos a intentar acoplarlo con un escáner de maxilar completo, va a ser muy difícil porque el computador no va a entender cómo unir estas dos superficies porque son de diferente tamaño. Entonces, ahí lo que debemos hablar con el radiológico es que eh, lo hagan con la mayor resolución que sea posible, tomando el maxilar completo y que el Perfecto. paciente tenga la boca abierta. Súper importante eso, para que no vayan a quedar en contacto las superficies incisales o oclusales del maxilar opuesto, porque ahí ya se nos complica el tema Sí, del sí, eso diseño. es importante que esté con la boca abierta. Otra pregunta, Julián, es, ¿el escaneado debe ser? No, aquí, pero es otra. ¿El escaneado debe ser de todo el maxilar necesariamente? Por Sí, ejemplo, si voy a trabajar en un 41, ¿es necesario que imprima toda la arcada o puede ser de premolar a premolar? es mejor que sea completo, porque si la tomografía, o sea, que tenga básicamente el mismo tamaño del volumen tomográfico. Eh, Siempre, normalmente, escanean completo el maxilar. Si es para cirugía, yo siempre les pido al radiológico o al laboratorio que me escanee muy bien el fondo del surco,
porque a diferencia de endodoncia, cuando hacemos cirugía guiada, nosotros hacemos la aleta, que ella va a llegar hasta el fondo del surco, hasta apical. Entonces necesitamos tener toda esa información del fondo del surco para poder diseñar la guía con los anillos en la parte apical del diente. Cuando es para endodoncia, como el asentamiento de la guía es únicamente sobre las superficies oclusales, no necesitamos que vaya tan profundo el escaneado hasta el fondo del surco, pero sí el maxilar completo. Perfecto. Otra aquí, Julián. Saludos, doctores. ¿Qué solución irrigadora utilizó durante el proceso mientras no se contaba con aislamiento absoluto? Ahí simplemente como yo estaba ingresando únicamente con la fresa, estaba irrigando con solución salina, básicamente para evitar que se caliente mucho la fresa. Ese irrigante o ese líquido no está entrando realmente dentro del conducto, porque en el conducto únicamente está creando la vía, es la fresa. Entonces, básicamente ella lo que está es refrigerando un poco la fresa. Cuando ya retiramos la fresa, retiramos la guía y hago el aislamiento y anestesio a mi paciente, ahí sí puedo empezar a irrigar con hipoclorito sin ningún problema. Antes simplemente utilizo es para refrigerar la broca. Ok. Mira, nada más aquí, Lenín tiene la mano levantada y estas eran las preguntas que estaban antes de que levantara la mano. No sé si quieres comentar algo, Lenín. Sí, Doc, no sé si ahí me escuchan. Sí, Perfecto. te escuchamos, te Bueno, escuchamos bien. primero, nunca hasta el día de hoy que ha estado el doctor Pérez, he estado viéndole sin aprender algo. Y hoy día vamos a aprender algo también de Julián, vi excelentes casos, me gustaron un montón. Y si tengo Gracias. algunas preguntas, eh, en el caso del reimplante, se estabilizó esa piecita vi un nylon. ¿Qué calibre era? O sea, ¿qué calibre era ese hilo? El de la sutura, sí. Mm, Nosotros utilizamos sutura 4 ceros monofilamento. Ahí lo importante es que la sutura sea monofilamento para que no vaya a haber, no atrape bacterias, lo cual sí ocurre con suturas multifilamento, como por ejemplo la seda u otras que son trenzadas. Entonces ahí la recomendación es que sea monofilamento. El grosor puede ser 4 ceros, 5 ceros. No podemos irnos tan delgado porque no va a tener tanta retención, no va a soportar tanto la carga. Entonces, ujú. de 3 a 5 ceros está bien, y monofilamento. Pero As- vi por vestibular la ferulización que había otra ferulización la con férula, sí, la Ajá. férula la hacemos con nylon. Hay férulas que ya vienen prefabricadas. Angelus tiene una férula flexible que ya viene prefabricada, o podemos hacerlo recortando básicamente el nylon de pesca Ujú, de 30, creo que es de 30 libras, que es grueso. ya, Idealmente que vayan 2 dientes a cada lado del diente que operamos. perfecto. Lo cementamos, lo adherimos con resina, con puntos de resina fluida. Otra pregunta en el caso de reimplante. Bueno, he escuchado algunos criterios en esto de si se tiene que hacer o no el tratamiento de conducto. Hace tiempo estuvimos con el doctor Aranguren en Guayaquil y conversamos sobre esto, de si en el 100% de los casos se tiene o no que hacer endodoncia. Hay algunos puntos de vista de que se puede esperar hasta 6 meses para tratar o no. No sé cuál es su punto de vista y... Yo prefiero asegurarme, y si es un ápice cerrado, desde mi punto de vista, sí prefiero hacer el tratamiento de endodoncia porque es muy difícil que en un ápice cerrado y en un paciente adulto el diente se revascularice, a Ujú, diferencia de un diente inmaduro con el ápice abierto, eh, se va a revascularizar. Entonces, en ese caso no sería necesario el tratamiento de conducto. ya. En el caso de los adultos, yo sí prefiero hacerlo. He visto reportes en donde no lo hacen y el diente permanece sin ningún inconveniente, pero creo que es un riesgo, porque si se contamina, pues ya empezamos a tener, a disminuir, Complicado. exacto, a disminuir el pronóstico. Entonces, yo sí prefiero asegurarme que esa pulpa que queda dentro del diente, pues se pueda eliminar, porque finalmente es un diente que alcanzó a estar fuera del alvéolo y se va a romper ese paquete nervioso. Y a necrosa lo más probable. Exacto, Ahora, correcto. si yo ya en la tomografía o en el momento de la exodoncia veo una anatomía radicular medio compleja, es posible que yo haga en ese momento la episiotomía, una obturación al retro
y más adelante la endodoncia, como decía el doctor Alejandro, para evitarme una posible complicación en el momento que quiera realizar el tratamiento de conducto. Es decir, hacer la apicectomía cuando hago el trasplante o hacerla Sí, antes. hacer No, la apicectomía, hago la extracción, hacer la apicectomía, una obturación al retro, para evitarme una posible complicación más adelante cuando vaya a hacer el Exacto. tratamiento de conducto. cuando tienes un caso muy complejo, como yo te estaba diciendo, Julián, por Ajá, ejemplo, Sí, para evitar después tener problemas con la endodoncia, si la quieres hacer exacto. posteriormente, Eso es fue lo que válido. hicimos en el caso que les presenté, en el que hicimos de mi paciente, que pasamos del 18 al lugar del 36. Hicimos la apicectomía durante el momento del trasplante, o sea, es decir, hicimos Ya, la exodoncia y ahí mismo hicimos la apicectomía. Eh, pues ahí aseguramos que si la endodoncia de pronto no es la mejor, ya tenemos asegurado que todos los portales, todos los forámenes están completamente sellados. ya. Lo importante es que nosotros tengamos todo el equipo listo, porque si nos pasamos más de 20 minutos, ya el pronóstico va a empezar a disminuir. Por ejemplo, en ese caso que hicimos el autotransplante, la apicectomía, en todo ese proceso nos demoramos 9 minutos, pero lo tuvimos que hacer a 4 manos, casi que a 6 manos, cirujano, dos endodoncistas, para que ese tiempo sea lo más corto posible. Ya. Ahora, recuerdo que tengo algunas preguntas ahí, me voy a ir un poquito de largo, pero ya mismo acabo. Tranquilo. En el uso de... vení, no te preocupes, puedes hacer las preguntas que quieras. Perfecto. Ahora, Para eso estamos. cuando usamos resinas en los casos de apicectomías, cuando esta ventanita de alvéolo sale completa, ¿es posible colocar nuevamente esta ventana o no se puede usar como en el Sí, caso que muestra? sí se puede usar. Hay las recomendaciones, primero, que esa cortical la mantengamos hidratada durante el resto de la cirugía. Dos, y creo que es la más importante, la estabilidad de esa cortical al reposicionarla en la tabla vestibular. Eh, Como nosotros retiramos toda la parte interna, retiramos la lesión, hicimos apicectomía, va a quedar un espacio ahí. Ese espacio lo debemos rellenar, idealmente lo podemos rellenar o con otro injerto o podemos poner, por ejemplo, un apósito, un colágeno reabsorbible, una hemogelita, un colaplug, para que cuando pongamos la tapa, la No cortical, quede flotando. no quede flotando o no se vaya a intruir, no se vaya a meter dentro de ese espacio que quedó al retirar la lesión o no se vaya a salir. Por eso es tan importante que quede muy bien estabilizada. La podemos estabilizar de dos formas. De tres formas. Una puede ser con tachuelas, que esas van a quedar ahí, las que se utilizan casi siempre en implantología. Dos, la podemos estabilizar con una sutura reabsorbible. O tres, que sería la más fácil realmente, poner una membrana de colágeno sobre ella para que quede protegida y no haya riesgo de que se vaya a fenestrar posteriormente. Ahora, bueno, yo que estoy en Ecuador, usted creo que está en Colombia, ¿no? Sí, doc. ¿Qué tan fácil es conseguir para nosotros como continuamente las fresas, Esteco, o cualquier otro marco que haya? Bueno, las fresas Esteco no son tan fáciles de conseguir. Nosotros acá en Colombia las estamos importando, nosotros como Dentools. Ujú. Entonces, las podemos enviar a países como Ecuador o Ya, Venezuela, México. Em, entonces, en Europa, pues sí es mucho más fácil de conseguir, claramente Realmente, porque son realmente, alemanas. sí, realmente, Lenite, sería mucho más fácil comprarlas a alguien que las vende en Latinoamérica como Julián que sí. pedirlas aquí en Europa, porque nosotros las pedimos para el curso y tardaron y primero no las querían vender todas, porque que eran muchas al mismo tiempo, que no sé qué, qué tal. Y segundo, tardaron para enviarlas. Entonces, y yo estoy aquí en Europa, o sea, yo estoy cerca de donde las venden, que es Sí, Alemania. Y sí, ni así fue acá en fácil. Colombia No, las fue estamos súper difícil. importando. Inclusive nosotros o sea, yo las pedí antes de que comenzáramos el curso, que ya lo estábamos planificando y me llegaron y ya teníamos casi todo el mundo inscrito en el curso. Entonces, es un poco complejo. Mejor, yo te recomendaría que se las compres a alguien que ya las tenga. Claro, claro. Sí, hay que tener contacto con el doctor Julián y estar ahí, yo creo que Claro que sí, pendiente Doc, para sí, poder. sí, acá
Desde que nosotros tengamos stock, las podemos enviar o pues las podemos solicitar pues bajo pedido y se podrían demorar un poquito más, pero sí pues tenemos la oportunidad de poderlas importar. Igual estamos al lado por el tema de las guías, sería interesante. Exacto, Estamos exacto, cerquita. exacto. Entonces sí, ahí ya tienen mis contactos, igual pues vamos a seguir en contacto y si necesitan las presas, con muchísimo gusto. Perfecto, esas son todas mis preguntas, muchas gracias. Vale. Gracias a ti, Lenín, por tus preguntas interesantes. Muchísimas gracias. Bien, te voy a seguir pasando acá las preguntas. Después alguien, si tiene otra pregunta, también puede levantar la mano como Lenín y le damos también paso para que pueda hablar si quieren hacer la pregunta en vivo o si tienen varias preguntas al mismo tiempo que quieran hacer como las hizo Lenín. Te escribe por acá entonces Julián, felicidades, excelente ponencia. Realmente estuvo Gracias. excelente. Gracias, Julián, felicidades. Doctor, aquí en Colombia, ¿cómo adquirimos estas fresas de esteco? Adquirir, quise decir. Bueno, ya esto lo preguntaron, o sea, lo habían puesto antes, pero ya les Ah, dijiste ok. que Julián las está importando. Que entonces, normalmente él tiene, pero cuando no las tenga, él las pide y las consigue. Sí. Se las pueden comprar él directamente, tanto ahí quien está en Colombia como quien está en Latinoamérica. También se Por la, se ejemplo, la- en México también las están distribuyendo. De pronto para quienes están en México es más fácil comprarlas directamente allá. Entonces yo les puedo también compartir el contacto de los distribuidores o de quienes las están vendiendo en México para los que están allá. Y el resto de Latinoamérica, sí, nosotros desde acá, desde Colombia, las podemos enviar. Bien, gracias, Julián. Aquí otra pregunta, volviendo al tema, ¿y hasta qué profundidad se debe llevar el fresado? Usted mencionó que la altura del anillo es de 5 milímetros. ¿Ese dato lo toma en cuenta para calcular la distancia total de fresado? Sí, correcto. Nosotros mañana vamos a ver eso en el diseño. Nosotros calculamos toda esa profundidad. El anillo que mide 5 o el casquillo que mide 5 milímetros va a quedar dentro del anillo que nosotros diseñamos en la guía. O sea, él va a quedar por dentro. Toda esa distancia que debe recorrer la fresa la vamos a calcular en el software y ahí es donde nos va a dar la profundidad. La profundidad ya dentro del diente depende hasta donde veamos luz o donde inicie la luz de conducto. Yo por lo regular llevo la fresa hasta 1 o 2 milímetros un poco más profundo de donde inicia la luz del conducto. Como lo estamos haciendo, vamos tomando la radiografía, nosotros vamos viendo por dónde va la fresa y muchas veces, a veces no necesitamos profundizar la totalidad de la fresa como la planificamos porque a veces se alcanza a ver la luz del conducto y ahí ya podemos empezar el tratamiento. Perfecto. Julián, ¿qué tomógrafos recomiendas para realizar este tipo de guías? O sea, para realizar la tomografía y estas guías para que sean lo más efectivas posibles. Tomógrafo, yo estoy mandando a tomar en un solo tomógrafo que utilizan el J Morita. Me ha parecido buenísimo de resolución. Pero hay muchos más tomógrafos. Realmente creo que Plan Meca es otro, si no me equivoco, es otro tomógrafo también de altísima calidad. Entonces, de pronto la marca como tal no es tan importante, sino más las características que tenga y que nosotros nos comuniquemos con el radiológico para que ellos sepan también para qué va a hacerse esa tomografía. Entonces, nosotros les pedimos pues que es una tomografía para una endodoncia guiada, que nos den la mayor resolución, que puedan reducir un poco los ruidos que a veces se generan o esos artefactos que se generan al momento de hacer la tomografía, que sobre todo cuando hay elementos metálicos. Entonces, toda esa información se la damos a ellos para que ellos puedan calibrar y hacer la tomografía de la manera más adecuada para lo que nosotros la estamos solicitando. Perfecto. La guía es más o menos cuántos dientes debe abarcar para que no haya balanceo, para que no se balance. Por lo menos dos a cada lado, mínimo dos dientes a cada lado del diente que vamos a trabajar. Okay. La pregunta es, para fijar la guía, si tiene reborde edéntulo, es decir, un 45 y tiene ausencia 46, 46, 48, ¿le restaría estabilidad o no es relevante?
Sí, le va a restar estabilidad. Si es el último diente o no hay dientes en esa zona, lo que podemos tratar es de buscar un apoyo mucoso. Por ejemplo, si es una zona déntula, entonces extendemos la guía para que tenga apoyo dental en los dientes anteriores y el diente que se va a trabajar, y en la zona de déntula tenga por lo menos un apoyo mucoso para que tenga un asentamiento adicional ahí. Pero aquí nos están diciendo la persona de la mamá que tiene el caso que va a mandarle a hacerlo de la tomografía para que la hagamos. Muchas Buenísimo. gracias. Otra pregunta, es la última pregunta acá, Julián, es el costo de la fresa. Esa fresa aproximadamente está como en 150 $, si no me equivoco, con el anillo, 150, 180. Bueno, ahorita acá en Colombia eh, el dólar ha subido a las nubes, entonces desafortunadamente las fresas para nosotros acá en Colombia han subido mucho. En pesos colombianos estamos hablando que están más o menos en 750.000 pesos la fresa con el anillo. De pronto en otros países les sale un poco más económica por el tema del cambio, pero acá en Colombia específicamente sí estamos un poco golpeados por el tema del dólar. No, y eso también para que vean que no estamos ganando prácticamente nada con el curso. Que Sí, le estamos dando porque les dimos casi todo lo que dos estamos, anillos. casi todo lo que estamos cobrando es envío y porque van a tener todos los dientes, o sea, los 4 dientes que son para irrigación, instrumentación, el kit de instrumentación, otras cosas que les mandamos con el kit, regla, limas, no sé qué, la guía, la fresa, los años. No, bueno, el envío, yo creo que terminamos perdiendo prácticamente. Ese kit está espectacular. Sí, Los que no fíjate, lo han recibido, cuando lo reciban, se van a sorprender. sí, tú sabes que yo, o sea, yo pongo las fotos en Instagram y eso, y ahí la gente comienza a preguntar y no sé qué, le digo, no, es que ya se acabaron los kits, o sea, ya se acabó los cupos del curso, no sé qué, y la gente, pero ¿cuánto costaba? Entonces, no, bueno, dependiendo, 230 para los que estaban o sea, ya se han inscrito, 250 para los nuevos, no sé qué, ¿qué? 250, mándame el kit, no me importa, yo no hago el curso, y yo le digo, no, pero es que ya no tengo más kits, se me acabaron, no, no hay más, ya, o sea, no me Claro. quedan. Entonces, la verdad es que sí, ha sido un gran esfuerzo, pero bueno, esperamos primero que les lleguen todos los kits y ya después que puedan guardar sus fresas y sus anillos para que los reutilicen. O sea, como les dijo Julián, lo pueden usar varias veces. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer por acá o quiera hacer en vivo para Julián, alguna Yo, otra. pues, si no hay preguntas, sí les quiero hacer la recomendación para los que de pronto no tienen el programa instalado, que lo instalen para que mañana iniciemos ya trabajando en el software. Aparte de instalarlo, hay que activarlo. Entonces, para activarlo, simplemente lo abren y les va a salir una ventana en donde van a llenar un formulario con nombres, apellidos, teléfono, dirección postal, correo electrónico, y le van a dar enviar formulario. Hay dos ventanitas, una que dice aceptar y otra que dice enviar formulario. Le dan clic a enviar formulario para que quede activo. Tienen que hacerlo con internet en ese momento para que quede activo, y ahí les va a salir una nueva ventana que les dice que tienen 2 exportaciones gratis y ya pueden empezar a trabajar. Entonces, para que eso lo hagan, los que no lo tienen hecho, lo hagan hoy y lo hagan mañana antes de iniciar. Súper. Otra cosa que les queríamos comentar, ya que hay otros que se conectaron después, es, recuerden que les hemos mandado email con los software, ¿ok? Con los software van a encontrar los casos clínicos que Julián está mandando, que son de pacientes reales, y ese software que tienen el Blue Sky, que tienen que descargar y que les está comentando que tienen que activar. Hay algunas personas que me están comentando sobre las computadoras, necesitan tener ciertas especificaciones que se los dice en la página web. No sé si tú sabes cuáles son más o menos, Julián, de la. Sí, pues bueno, realmente ellos piden un computador muy, muy, muy poderoso. Si no lo tienen, pues pueden tener un computador con características menores. Se va a demorar un poquito más en correr el programa. Ellos piden 16 gigas de RAM, que es bastante. Piden un procesador Intel Core 5,
Entonces, si por ejemplo tienen Intel Core 3, pues pueden trabajar, va a ser un poquito más lento. Igual mañana lo vamos a hacer a modo tutorial, o sea, paso a paso, porque obviamente a algunos se les va a ir quedando un poquito el computador por el tema de pronto de la RAM o de la capacidad. Entonces la idea es hacerlo despacio para que no se vayan a retrasar los que no tienen computadores tan sofisticados. Lo pueden hacer en computador de escritorio o en portátil, no hay problema. Lo importante es que tengan mouse, porque es muy difícil trabajar con el mouse del portátil, con el pad. Entonces es mejor que tengan un mouse de ruedita, de rueda, de scroll, para poder diseñar más fácil. Eso les mandamos también las indicaciones que tuviesen, algunos preguntaron, ¿un mouse de rueditas? Sí, para que no estés usando el trackpad de la Exacto. Es computadora. que es muy difícil con el trackpad de la computadora. Una última cosa es que, bueno, eso primero que lo que les dije a Julián, ya déjenlo todo instalado, todo listo para mañana, no comiencen a instalar en el momento de la práctica. Y otra cosa es, que nos han estado preguntando también es, no es para mañana, pero para enero, para los que han estado preguntando, van a necesitar un motor, a menos que no quieran hacer la parte de instrumentación, a menos que no quieran usar las limas de instrumentación. Y también van a necesitar el motor para usar la fresa. O sea, para la práctica van a necesitar el motor. Entonces, si necesitan un motor, me estaban preguntando si tenían que estar en el consultorio y todo eso. No tiene que estar necesariamente en el consultorio, pero necesitas el motor. O sea, te vas a llevar o te llevas el motor para tu casa o algo así, pero necesitan el motor. Necesitan el motor para el motor de endodoncia para poder usar los instrumentos que vamos a hacer de instrumentación y para poder usar también las fresas La para fresa. poder usar la fresa de esteco que van a estar usando con Julián. Entonces, nos están preguntando acá si tienen que bajar también el 3D Slicer. Tú mañana les vas a hablar desde Blue Sky, ¿no? De Blue Sky, sí. Sí. Les El voy a 3D mostrar, Slicer, los que quieran bajar, por ejemplo, el Chitubox, que de pronto ya quieran imprimir, lo pueden descargar, que también es gratuito. Y podemos hacer también la demostración de cómo montar la guía ya dentro del Chitubox para poderla imprimir luego. sí, porque también tiene sus trucos. Hay que hacer algo que se llama soportes y eso Julián se los puede Ujú. explicar mañana, ¿ok? Para que ella pueda aparecer. Pero entonces lo que quieren, los que tengan interés, lo pueden hacer al final la parte de Chitubo, que ya es para ponerlo directamente para imprimir, que no es tan fácil, ¿ok? Esa parte. Entonces, si bajan el Chitubo, también ya lo pueden ver con Julián. Lo del 3D Slicer lo van a ver conmigo en enero, ¿ok? Yo les voy a enseñar un poco sobre 3D Slicer y Mex Mixer, que yo los uso bastante, pero más que todo para clases, o sea, para montar figuras, para hacer imágenes 3D y ese tipo de cosas. Entonces eso se los voy a enseñar yo en enero cuando sirven también para segmentar, ¿okay? Para segmentar y cosas, pero el Blue Sky es mejor para esa parte de planificación. Entonces es bueno que conozcan los dos también. ¿Cómo se escribe el software de impresión? Chitubox. Sí, Si acá. quieres, lo que pasa es que no tenemos, escríbeselo aquí en Type Answer. Si quieres, Ah, escríbeselo ok. ahí, lo pones directamente en... Este es un Chitubox. Ese está para Mac y para Windows. Se viene para los dos. Para los dos es De todas gratuito. maneras, si lo pones en Google, te va a aparecer. Sí, O sea, y es de lo los que descargan de la página original, pues lo para descarga. evitar Sí, virus y todo eso. lo descarga de la página original. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para Julián, algo que quieran para saber. Ya lo exprimimos bastante, pero si tienen alguna No, otra. muy contento realmente. Y me encanta que hagan preguntas. Pero sí, fíjate que he hecho bastante preguntas. O sea, bastante. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, acuérdense que mañana, ya, espérate que aquí tenemos otra. A ver. Ok, la clase de hoy, ¿a qué hora la suben para que podamos verlo? Digo, para poder hacer preguntas que podamos tener en la clase de mañana. Ahorita vamos a esperar que se procese, eso debe tardar unos 30 minutos, como en 2 horas más o menos. Si Pedro nos ayuda, que está por ahí también. Pedro casi no duerme porque lo Sí. tenemos loco todo el día y en la noche también. En el día lo tengo loco yo y en la noche lo tienen loco los de Latinoamérica, entonces no duerme ni pero de aquí a una tal vez hora y media, 2 horas ya estarán las clases, o sea, esta grabación completa disponible para que la puedan ver y mañana si tienen alguna pregunta se la hacen
a Julián, ¿ok? Bueno, entonces, Julián, amigo, nuevamente muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por la clase de hoy y por acompañarnos, por aceptar ser parte de esta aventura, esta primera aventura que estamos haciendo, que esperamos que sea más a menudo Claro de que sí. teórico práctico. Gracias a todos los que nos acompañaron también, estaba prácticamente todos los inscritos. Muchísimas gracias. Bueno, tienes la palabra si quieres para despedirte también. Sí, no, agradecerles a todos, a los participantes. Realmente esto me emociona muchísimo. Gracias Alejandro, amigo. Gracias a Pedro, que está ahí detrás de las cámaras. Ahí, mira. Hola, Pedro. Porque de verdad nos ha Saludos a ayudado todos. muchísimo, muchísimo, muchísimo a los participantes. Tenemos de muchos países y a ti, Alejandro, por esta invitación. De verdad, muy contento y espero que llenemos las expectativas de todos. No, seguro que sí, las mías ya las llenaste, ya Qué bueno. además espero que también, pero yo creo que sí. Bueno, saludos a todos. Ahí tienen a Pedro. Pedro, gracias por todo el esfuerzo, por nuestras Gracias, notas. Pedro. Vamos a la orden por acá, cualquier cosa. Siempre, Gracias. siempre. Tienes el fondo del Congreso Iberoamericano, Sí, ya, me acabo de dar cuenta, pero ya andas haciendo ya, propaganda para el 2023. ya está. Sí, bueno, ya está en puerta, ya está bastante planificado y preparado todo para el próximo Congreso Iberoamericano en Online 2023. Qué Saludos chévere. a todos, buenas noches y bueno, mañana nos vemos. Acuérdense que es a la misma hora, ¿ok? El mismo horario. Entonces mañana los esperamos en el mismo horario a todos. Que estén muy bien. Saludos Un a todos. abrazo a todos. Chao, Chao. chao, bendiciones. Cuídense.